Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada, bueno, quería agradecer a Cristina y a Andrés por este espacio y en parte también a mí mismo, porque esta mesa la diagramé yo, y el excelente trabajo que acaba de presentar Silvana queda en el punto exacto para que comience el mío. Así que, bueno, hay que construir los espacios, ¿no es cierto? Es porque él lo diagramó a la mesa. Bueno, justamente mi trabajo está inserto en hacer una ontología del presente, como bien explicó Silvana, que es preguntar por qué somos esto y no otra cosa, como decía Andrés también hoy, por qué nuestros problemas son estos y no son otros. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿A partir de qué roles, incluso de qué accidentes hemos llegado hasta aquí? Bueno, creo que eso es una de las grandes preguntas que hace la filosofía, ¿no? O una tradición de la filosofía. Pero si se me permite una breve digresión, voy a decir que la siguiente conferencia nace de la lectura, o aún más de la inquietud, o de este estar al acecho, que provoca el famoso texto de Gilles Deleuze, Post Scriptum, sobre las sociedades de control. Muchos de nosotros, los que lo leyeron, deben haberse sentido alguna vez interpelados por ese texto tan breve, pero tan lleno de conceptos. En cierto modo es como si Deleuze continuara hablándonos hoy, después de 25 años, como si continuara hablándonos aún hoy de nuestro presente. Y también lo que yo diría es que ese texto tan rico en conceptos no se queda detenido en sí mismo y en su actualidad más inmediata, sino que reenvía o remite a toda una red de pensamiento. De hecho, mi tesis doctoral es un punto en esa red de pensamiento. También hay un punto que quedó por fuera de la tesis y que ahora querría retomar para ver hasta dónde nos lleva, hasta qué parte de la red nos lleva. Es algo que, como les decía, bueno, acá hay dos jurados de mi tesis, ¿no? Y lo saben, es algo que ha quedado un poco por fuera y que estoy empezando a trabajar ahora y que me resulta sumamente interesante justamente en vistas a esta ontología del presente. Deleuze dice que las sociedades de control, en este texto que les comentaba, las sociedades que en cierto modo ya son las nuestras, se caracterizan por la generalización de la formación permanente. Hasta donde yo sé, nadie de quienes han leído este texto se ha detenido demasiado en este punto que me parece importantísimo. Quizá porque la formación permanente es un fenómeno muy conocido en nuestros días, tanto que ya ni siquiera lo problematizamos. ¿Quién no sabe hoy en día que los procesos de aprendizaje devienen cada vez más largos? ¿Quién no sabe que con la experiencia escolar, con la formación escolar ya no alcanza, sino que es necesaria una formación terciaria o universitaria? De hecho, los reducidos sectores que terminan las carreras de grado, descubren de inmediato que el proceso puede alargarse casi indefinidamente a través de cursos de posgrado, de carreras de posgrado, cursos de perfeccionamiento, etc. Es decir, todos sabemos que estamos inmersos en una formación que no se termina nunca y que puede empezar a cualquier edad también. Sin embargo, el carácter permanente de la formación actual no supone solo una continuidad o una sucesión de aprendizajes, sino también otra cosa más peculiar. Al menos así lo dice Deleuze. Cito una frase muy interesante de una conferencia que dio él en el 89. Tenemos que estar atentos a los temas emergentes que se desarrollarán durante los próximos 40 o 50 años y que nos explican que lo más deseable sería reunir a un mismo tiempo la educación y la profesión. Reunir a un mismo tiempo la educación y la profesión. Resultará de gran interés averiguar qué será de la identidad escolar y profesional en el seno de la formación permanente, que es nuestro porvenir. Esto lo decía en el año 89. Entonces, la formación permanente no debe concebirse únicamente como una sucesión de aprendizajes o una adquisición continua de saberes. Cuando Deleuze señala que allí se reúnen las identidades escolares y profesionales, está hablándonos de nuestras formas de subjetividad. La formación permanente afecta las subjetividades contemporáneas, como decía Silvana, también la relación con uno mismo, que ya no se constituyen mediante los compartimentos estancos de la disciplina, donde las tareas suelen repartirse de manera graduada y seriada, ¿no? De la disciplina es primero usted hace esto, primero se educa, después va a la fábrica, está todo seriado, está todo gradualizado. En la formación permanente tiene más que ver con un sistema meritocrático que nos induce a gestionar diferentes tareas al mismo tiempo. De ahí la reunión entre el escolar y el profesional de la que habla Deleuze. De ahí también que sigamos formándonos mientras trabajamos, mientras estamos en los hogares, mientras queremos abandonarnos al ocio.
Somos el producto de una modalidad de formación que ya no cabe en los muros escolares o en las aulas universitarias. Somos sujetos que se están formando en todo tiempo y lugar, incluso sin tener una clara conciencia de ello. Puede que muchos vean aquí la realización de una utopía o un ideal social. Después de todo, ¿quién no creería en el valor de una sociedad donde los individuos se educan y adquieren continuamente nuevos saberes? Más aún, ¿quién no diría que eso es toda una nueva forma de fomentar la autonomía? Yo creería, en cambio, y esto debo decirlo con todas las letras, que la formación permanente conduce a una nueva especie de servidumbre voluntaria. La formación permanente no nos torna necesariamente más autónomos. Antes bien, es la actual manera de gobernar nuestras libertades y nuestras posibilidades de acción. Es un límite para aquello que podemos saber, pensar y hacer. Entonces, lo que les propongo es hacer una breve genealogía de la formación. Bueno, Silvana y ayer también Cristina explicaban qué es la genealogía, no ir a buscar la procedencia de algo, ¿sí? Hacer una breve genealogía de la formación permanente. Varios intelectuales vienen hablando desde hace algunas décadas sobre el advenimiento de las sociedades del conocimiento. En estas sociedades, según señala el sociólogo colombiano Fernando Chaparro, por tomar un ejemplo entre varios, se requiere que el conocimiento sea interiorizado por parte de los individuos, organizaciones, empresas e instituciones sociales. Es decir, se requiere que el conocimiento permee la sociedad. Desde una perspectiva semejante, la formación permanente vendría a ser la respuesta ante la difusión de las tecnologías de la información y la comunicación, la respuesta ante el progreso tecnocientífico y la globalización. Por un lado están los avances científicos y comunicacionales, que generarían nuevas ventajas y oportunidades para todos, ¿no es cierto? Y por el otro están las poblaciones que simplemente deberían adaptarse en forma permanente y creativa ante tales cambios. Desde mi punto de vista, estas perspectivas, ¿sí?, sobre todo esta como la que acabo de citar, tienen algo de ingenuo. Son perspectivas un tanto ingenuas, porque se cree que la ciencia y la tecnología evolucionan pacíficamente, ¿no es cierto?, mientras que nosotros, bueno, debemos adaptarnos a esos cambios y usarlos ventajosamente. En lugar de concebir a la formación permanente como una respuesta ante los cambios científicos, tecnológicos y comunicacionales, yo diría más bien que la formación permanente obedece al intento de gobernar la subjetividad de los trabajadores, sobre todo en lo que respecta a sus formas de resistencia. Entiéndase bien, la formación permanente no está relacionada con el avance científico y tecnológico ni con el auge de las comunicaciones, sino con la lucha y con las relaciones de poder. Esa es su pura procedencia. Y ahora voy a tratar de explicar justamente cómo la formación permanente gobierna nuestras vidas. Sin hablar directamente sobre la formación permanente, Michel Foucault muestra uno de sus posibles puntos de procedencia, uno de sus oscuros puntos de procedencia. Lo hace en un curso que en varios aspectos se cruza con el texto Post-Scriptum sobre las sociedades de control. Estoy hablando de Nacimiento de la biopolítica y más particularmente de aquellos pasajes, aquellas clases donde Foucault analiza el neoliberalismo. Foucault señala que el neoliberalismo, especialmente en su vertiente austríaca y norteamericana, también hay una alemana, pero eso hablo otro día, provoca toda una mutación epistemológica en la concepción clásica del trabajo. El neoliberalismo trae una mutación epistemológica en las formas clásicas de concebir al trabajo. Para los neoliberales austríacos y norteamericanos, la economía política clásica analiza al trabajo desde una perspectiva meramente cuantitativa. Es decir, analiza el trabajo desde las horas que se trabajan o de las horas de trabajo que se venden al mercado. Sin embargo, van a decir estos neoliberales, la gran falencia de estos análisis cuantitativistas es que no van a la subjetividad del trabajador. No miran cuáles son las aspiraciones del trabajador, cuáles son los cálculos que hace el trabajador, qué quiere el trabajador, por qué el trabajador trabaja, por qué va al mercado a trabajar. Es decir, que se trata de situar el análisis en la subjetividad de los trabajadores. ¿Qué descubriría un análisis, según los neoliberales, ¿no? ¿Qué descubriría un análisis que se sitúe en la subjetividad de los trabajadores? Van a decir que un trabajador no trabaja por un salario fijo, no trabaja por un salario fijo, sino por un ingreso. Según los neoliberales, nadie en la vida puede aspirar a un salario fijo. Lo que uno siempre quiere es incrementar sus ingresos. No quiere ganar siempre lo mismo, quiere ganar siempre más. Donde se sigue, de esta simpleza, ¿no es cierto?, se sigue una consecuencia muy importante, que es que cada trabajador no pone en el mercado sus horas de trabajo, vengo a trabajar por 8 horas, etc., sino más bien los recursos de los que dispone. Un trabajador va y pone ciertos recursos en el mercado. Son esos recursos los que le permitirían incrementar sus ingresos.
Ahora bien, ¿de qué clase de recursos estamos hablando? ¿Qué recursos va y pone un trabajador que no tiene nada, no tiene maquinaria, no tiene nada? ¿Qué clase de recursos estamos hablando? Bueno, los neoliberales van a decir que es lo que ellos llaman capital humano. Un trabajador va y pone en el mercado su capital humano. Es decir, un capital basado en las aptitudes y capacidades de todo ser humano. El capital humano es la capacidad de trabajar, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de hacer algo. Eso va a ser la fuente de ingreso de los trabajadores, no las horas que venden en el mercado, sino su capital humano. Acá están los análisis de Ludwig von Mises, están los análisis de Theodor Schultz, de Gary Becker, un reconocido economista de la Escuela de Chicago. Lo que quiero decir es que estas definiciones que parecen de manual, parece una discusión sobre qué es el trabajo y el ingreso, tienen enormes consecuencias políticas y sociales. En primer lugar, porque si ahora los ingresos dependen de un capital humano y no de las horas trabajadas, entonces todo individuo que busque aumentar sus niveles de ingresos deberá mejorar su propio capital. Yo quiero ganar más, tengo que mejorar mi propio capital. Lo cual implica en el límite que el alto o bajo nivel de ingresos depende exclusivamente del trabajador. Depende de vos si ganás poco o mucho. Depende del capital que tengas. Así pues, un fenómeno tal como la precariedad laboral ya no se explica por las asimetrías de poder o los conflictos entre trabajadores y propietarios. En todo caso, la precariedad laboral está desde ahora asociada con el poco capital humano que poseen los trabajadores. Son pobres porque no tienen capital humano, ¿cierto? Es un fenómeno cuya causa se encuentra en las decisiones y las trayectorias individuales de vida. De ahí que los individuos deban desarrollar toda clase de actividades destinadas a incrementar su capital humano. Es lo que Gary Becker llama inversiones en capital humano. Son actividades que yo hago para tener más capital, para tener más capacidad, más saberes, más habilidades. Cuando aprendemos y nos formamos, cuando hacemos carreras de grado y de posgrado, cuando realizamos cursos de perfeccionamiento en el trabajo, estamos invirtiendo en nuestro capital humano, es decir, en nosotros mismos. Esta es la perspectiva neoliberal. La inversión en capital humano convierte a todo trabajador en un pequeño capitalista. Adiós al trabajador. Ahora somos todos pequeños capitalistas. Un gestor de sus capacidades y aptitudes. Como decía el filósofo colombiano Castro Gómez, el obrero ya no está por fuera del capital. No es una víctima de su lógica perversa, sino que ahora es un inversionista. Pero ¿qué tiene el obrero para invertir? Sus aptitudes, sus competencias, su idoneidad. O como diría Silvana, lo único que tiene para poner es el cuerpo. ¿Sí? Las teorías del capital humano borran las diferencias históricas entre trabajadores y capitalistas, haciendo ahora que cada trabajador ya no se conciba como alguien explotado, sino como un partícipe del capital. Los trabajadores ya la idea es que no se vean como alguien a quien está explotando, sino como alguien que puede participar en la propia lógica del capital. No importa de dónde vengamos o cuáles sean nuestros recursos de partida. No importa si somos marginales o si estamos en el último estrato de la sociedad. En el límite y más allá de cualquier diferencia posible, todos podemos competir poniendo al menos el cuerpo y nuestras habilidades cognitivas, ¿no es cierto? No tenés nada para competir, no tenés para plata, para hacer inversión, no tenés nada, pero podés poner el cuerpo, podés poner tus habilidades y progresar, ¿no es cierto? Es toda una nueva forma de neutralizar el conflicto capital-trabajo. Y como veremos enseguida, el precio de todo ello, aquel que paga el trabajador con cuerpo, en el cuerpo y en el alma, no es otro que la formación permanente. Hay una cosa que yo trabajo mucho, que es esta idea, que para mí en el límite es muy perjudicial, de creer que el neoliberalismo simplemente se limita, el programa neoliberal de gobierno consiste en reducir al Estado, que el Estado se corra. Yo les diría, me atrevería a decir que el neoliberalismo es mucho más que eso. En todo caso, no se trata de que el Estado se corra, se trata de que el Estado intervenga de otra manera sobre la sociedad. En lugar de ejercer acciones demasiado directas o antes que servirse de la coerción o la amenaza, corresponde al gobierno crear el ambiente propicio para que los trabajadores sientan por sí mismos la necesidad de invertir en su capital humano. Gary Becker señala que las intervenciones gubernamentales correctas son aquellas que facilitan el establecimiento de un sistema meritocrático, una palabra que se ha puesto de moda en Argentina ahora. Toda economía nacional, dice Becker, basada en la meritocracia, utiliza con mayor eficacia que otras economías el capital humano de sus ciudadanos. Es decir, la mejor forma de utilizar los recursos humanos de los ciudadanos de una nación es establecer un sistema meritocrático. Según entienden los neoliberales, la meritocracia lo que tiene es que traduce toda capacidad en un nivel de ingreso. Entonces, en un sistema como este, a mayor nivel de ingreso, a más capacidad, mayor nivel de ingreso, ¿no es cierto? Así pues, se crea un sistema de estímulos o incentivos para fomentar la inversión en capital humano. El sistema meritocrático que hace es eso, invertir en tu capital, que te va a ir bien. Es la promesa de que mientras uno más méritos tiene, más capacidades tiene, más ingresos va a tener dentro de un sistema como este, ¿no es cierto?
La idea es que cada cual obtenga el nivel de ingresos que se merece, siempre de acuerdo con sus capacidades, sus talentos y sus actitudes para con el trabajo. Dice Becker, las ganancias personales bajo un sistema meritocrático dependen de las inversiones realizadas en la educación personal y en el capital humano del individuo, en llegar a tiempo al trabajo, en la capacidad para aceptar las críticas y muchas otras características psicológicas. ¿Sí? Fíjense, yo tengo una buena disposición para el trabajo y ya por eso me deberían pagar más en un sistema como este. Hay una propaganda que salió hace poco. Si yo fuese tan capo como Andrés, lo hubiese puesto acá atrás, pero no manejo tanto la tecno. Y es la de Chevrolet, no sé si la vieron. Ahí está la utopía del neoliberalismo. Mucha gente se ha espantado con esa propaganda. Y la verdad que no es para menos. Ahora, yo le digo que la meritocracia, como utopía del neoliberalismo, viene implementándose desde hace décadas, sobre todo en la universidad, ha entrado a la universidad. Y eso ya lo vio Deleuze en el post-scriptum sobre las sociedades de control. Dice, el principio de que los salarios deben corresponderse con los méritos tienta incluso la enseñanza pública. De hecho, igual que la empresa toma el relevo de la fábrica, la formación permanente tiende a sustituir a la escuela y el control continuo tiende a sustituir al examen, lo que es el medio más seguro para poner a la escuela en manos de la empresa. Los docentes e investigadores que conocemos el sistema SIGEVA tienen que saber de lo que estamos hablando. Los que han entrado a SIGEVA tienen que saber de lo que estoy hablando. O más generalmente, todo sistema de evaluación hoy en día que utilizan las universidades y las agencias de investigación, donde cada uno debe dar cuenta constantemente de sus méritos, donde cada mérito se corresponde con una puntuación y cada puntuación determina, al menos idealmente, la posibilidad de acceder a un cargo, una beca, ¿no? El SIGEVA es eso, poner hasta el último mérito que hice en alguna de esas clasificaciones, ¿no es cierto? Así gobiernan nuestras vidas. Así gobiernan nuestras vidas y nuestros saberes, y así también nos gobernamos a nosotros mismos. Cuando voy a escribir este artículo para poder ponerlo en el SIGEVA, y acá me da más puntos, y esto estamos gobernándonos de una forma muy articulada con las políticas neoliberales de gobierno. Nadie escapa a esto, yo tampoco escapo a esto. El panóptico de Bentham, aquel que Foucault concebía como una utopía perfectamente realizada. Foucault dice, el panóptico de Bentham es una de las grandes utopías que sí se realizaron. ¿Cuál era la función de ese panóptico? Crear una fuerza de trabajo bien disciplinada. El panóptico se usaba, era un esquema de poder para crear una fuerza de trabajo bien disciplinada. Hoy en día ese papel parece ser sustituido por el sistema meritocrático y la continua inversión en capital humano. Ya no se forma una fuerza de trabajo disciplinada, sino un pequeño empresario, un gestor de sus propias aptitudes. Al verse incitado a invertir una y otra vez en sí mismo, ese empresario no hace otra cosa más que formarse permanentemente. La formación permanente es el reverso de la continua inversión en capital humano. Por eso digo que ya está en el neoliberalismo. Más aún, uno de los efectos más temibles de las políticas neoliberales de gobierno es esto, ¿no? Creo que la formación permanente es la cara más real y más temible de las utopías neoliberales. Siguiendo a Foucault, se podría decir que la formación permanente nos convierte en empresarios de nosotros mismos, es decir, en individuos que son su propio capital, sus propios productores y sus propias fuentes de ingresos. Estuvo muy buena la mesa, la verdad que estuvo muy buena la mesa anterior, lástima que no hubo mucho tiempo para discutir, pero yo no coincido con Ricardo Gómez en el sentido de que el neoliberalismo no tiene una ética. Para mí el neoliberalismo sí tiene una ética. Y es lo nuevo que tiene el neoliberalismo. Y si queremos criticar al neoliberalismo, también tenemos que criticar eso. Tenemos que criticar esa ética, esa manera de relacionarnos con nosotros mismos, y a la cual es muy difícil escapar. Y eso es algo que es muy difícil, es hacer de la crítica, como decía Silvana, un modo de vida. No es algo que está allá afuera del neoliberalismo, a veces pasa muy por dentro y constituye nuestras subjetividades. Voy a concluir esta breve conferencia con dos preguntas urgentes. ¿Qué es al fin y al cabo la formación permanente? ¿Cuáles son sus implicaciones últimas? Como hemos visto, formarse permanentemente es invertir continuamente en uno mismo, entrando en una carrera interminable por la adquisición de méritos y puntuaciones cada vez más refinadas. Es también dejar el cuerpo y la vida en la lógica de la empresa. Formación permanente, inversión en capital humano y meritocracia siempre van de la mano. Y para mí es algo que afecta a todos los estratos sociales, incluso aunque no llegue. Porque cuando uno escucha a una persona que está en el borde de todo, y dice, no, yo para salir de esto es culpa mía porque no estudié y tendría que estudiar y hacer curso y aprender a hacer tal cosa, digo, ahí capaz que no funciona, pero sí llegó la utopía.
conozco mucho, pero puede ser. Entonces, ¿qué clase de crítica podemos plantear ante una realidad semejante? ¿Cómo salimos de una práctica en la cual, queriéndolo o no, nos encontramos completamente inmersos? Algunos dirán que la meritocracia nunca es perfectamente transparente, que el incremento de nuestras capacidades y méritos no siempre redunda en mayores niveles de ingreso y que a veces se necesita otra cosa más que los méritos. A veces necesitamos de un capital social, un contacto para poder entrar, ¿no es cierto? No es que simplemente soy bueno, tengo muchos méritos, deme lo que me merezco. Siempre hay algo ahí que oscurece el sistema. Ante esa objeción, ahora fíjense esto, porque ante esa objeción los mismos neoliberales dicen que las fallas provienen de afuera, que el problema está en las enquistadas tradiciones políticas o en la enrarecida atmósfera cultural de una sociedad y que el sistema solo funcionará correctamente cuando se tomen las medidas gubernamentales pertinentes. Y por supuesto, si las cosas continúan fallando, los neoliberales dirán que la explicación última debe buscarse en la falta de formación de los individuos mismos. Es decir, si vos tenés mérito y igual te va mal, es porque no sabés cómo usar tus propios méritos, no sabés cómo invertir. Es decir, que al problema de la formación permanente se le contesta con todavía más formación permanente. Entonces la utopía meritocrática no es una utopía que esté lejos de realizarse. Al contrario, mientras peor funciona esta utopía, mejores efectos produce, como si fuese un programa realizado con el mayor rigor y exhaustividad posible. Sin embargo, tampoco debemos hacer esto, que es pedir lo que muchos piden, ¿no? Ah, bueno, entonces todos salgamos de la misma línea, ¿no? Todos compitamos en condiciones de igualdad y juntemos a partir de ahí mérito. Para mí así no se sale de la formación permanente, sino que se legitiman aún más sus condiciones de posibilidad. O como dijo Andrés, ¿no es cierto?, creyendo que liberamos al pueblo, lo estamos oprimiendo más. Conviene hacer algo más que pedir mejoras a un sistema que ya de por sí se presenta como indefinidamente perfectible. Es sin duda difícil saber qué hacer con la formación permanente, y yo tampoco voy a dar una respuesta en una conferencia tan breve como esta. Y no tengo una respuesta, pero sí tengo algunas preguntas, y con eso me conformo y termino. ¿Para qué vamos a poner en juego nuestros saberes, nuestros cuerpos y hasta nuestra salud? ¿Para obtener todavía más méritos o para modificar el presente en el cual vivimos? ¿Para constituirnos como gestores de nosotros mismos o para inventar otras formas posibles de autonomía? A primera vista, esta pregunta parece muy bella e inocente, ¿no? Pero ¿cuántas veces las planteamos realmente en serio? ¿Cuántas veces nos hacemos estas preguntas realmente en serio? Ubicándonos en los límites de lo que somos o estamos siendo como sujetos en formación. ¿Cuántas veces hacemos de estas preguntas, como diría Silvana, también nuestro modo de vida? Cuando hacemos esta crítica, nuestro modo de vida. Preguntar por otras formas posibles de libertad o autonomía es ponerse en el límite de una formación que no parecería tener límites. O en otras palabras, es hacer de nuestra formación un proceso abierto de transformación. Muchas gracias. Bueno, trataré de ser lo más breve posible en la pregunta, que no es una pregunta, sino una solicitud de reflexión que refiere a un pliegue en la conformación de la subjetividad a partir, es para todos, pero un poco a partir de lo que planteó Pablo. Pablo hablaba de este nuevo sujeto que se constituye ya no, digamos, frente al neoliberalismo, no como alguien que recibe el trabajo, sino que tiene que hacerse a sí mismo, ¿no es cierto? Y a lo que voy referido al pliegue es a esto. En esa subjetividad, pareciera, voy a hacer la pregunta lo más sencillo posible, ¿por qué hay tantos boludos? Es decir, ¿por qué hay tantos boludos que se tragan este verso? ¿No es cierto? De la culpa es mía, o acepto que si no me formo constantemente o si no me esfuerzo por mí mismo no me merezco nada. Quiero poner un breve ejemplo referido a Hegel. Hegel dice que cuando se manda a un criminal a la cárcel o a la horca y se lo castiga, en realidad se le está premiando. ¿Por qué se lo premia? Porque precisamente lo que la sociedad no hace es reconocerlo. Entonces, cuando lo castiga, lo saca, lo diferencia, lo pone por sobre los demás y allí lo está reconociendo. Claro, lo reconoce para matarlo o lo reconoce, pero digo, el reconocimiento de te voy a matar, pero soy reconocido, vale más que el no reconocimiento. Esto, referido a lo que vos decías, Pablo, de que incluso en estos sectores marginales que yo graficaba en el video, también para ellos hay un
doy un valor a mi vida de determinado modo. Entonces, hay algo que todos los sujetos hacemos, más allá de tragarnos la zanahoria, y es la búsqueda del reconocimiento para nosotros mismos. La pregunta entonces finalmente es, ¿de qué modo el neoliberalismo en esta estrategia se aprovecha, digamos, porque no es que somos todos, no lo hacemos por puro boludos que somos, lo hacemos porque en nuestro hacer también hay una valoración de lo que somos. Pero esto es... Habría que ver entonces, en primer lugar, cómo ubicamos a Hegel en la dicotomía civilización o barbarie o garca o boludo, ¿no? Que es una de las dicotomías contemporáneas que más nos acucian el pensamiento, no solo hecho valor, ¿sí? Sino... Hegel propone la lucha por el reconocimiento, la Anerkennung, que en realidad es un concepto hermoso, interesantísimo, porque en la enciclopedia está explicado lo que en el siglo XX Roig habló cuando se refirió a la moral de la emergencia, ¿no? Como la posibilidad de quebrar la eticidad del poder. La eticidad del poder es hacete a vos mismo, ¿sí? La ideología norteamericana de, Obama salió de abajo, se levantó a la profesora y ahora nos gobierna. Bueno, eso es una ideología. Y si recordamos lo que nos dijo Zizek, la ideología interpela a los individuos desde el cinismo, ¿no? Desde esta posibilidad de hacer como si yo fuera blanco, pero en realidad soy negro y todos los demás me ven negro. Pero bueno, también hay un libro fabuloso que es Piel Negra, Máscaras Blancas, desde la fundación de los estudios postcoloniales en la guerra por la descolonización de Argelia. No sé si quieren agregar ustedes. Sí, ¿se escucha? Sí. ¿Por qué tanta gente, yo no sé si diría, se come el verso, sino que hace el verso parte de su vida y de su relación consigo mismo, como diría Foucault, como habló recién Silvana? Y hay mucha, primero que hay desde hace, me parece que esto tiene que ver con el programa neoliberal de gobierno, hay toda una disposición ambiental, toda una construcción del ambiente. Se ha hablado de los espacios acá, ¿no? Toda una disposición del ambiente para que hagamos eso y para que no vayamos a construir nuestro horizonte de seguridades vitales, nuestras protecciones ante el peligro de la vida pidiéndole cosas al Estado, sino que nosotros seamos artífices de nuestra propia seguridad individual, familiar, incluso barrial, si quieren. Ahí tienen los country, ¿no? Me parece que el problema está en un Estado que no es que se corre, como para mí esa imagen hay que sacársela de la cabeza, no es que se corre, sino que empieza a intervenir el ambiente de otra forma, empieza a intervenir el ambiente donde se maneja un individuo de otra forma, incitándolos a ser constructores de su propia seguridad, ¿no? Vos tenés que ser constructor de tu propia seguridad, que es justamente la forma que los neoliberales los primeros neoliberales, ¿no es cierto?, plantean ante los peligros del mercado. Dicen, nosotros sabemos que el mercado destruye la sociedad. Sí que lo sabemos. Las sociedades industriales de mitad del siglo XX son todo por culpa de la ceguera racionalista que tuvo el liberalismo. Esto lo dicen los neoliberales, por eso no creo que sea una vuelta al liberalismo, hay algo nuevo. Y dicen, ¿y cómo hacemos para no caer en esto? Bueno, el Estado no, porque si el Estado se mete, esto termina... Empezamos con el estado de bienestar y terminamos en Hitler. Eso es una gran astucia que tienen los neoliberales, ¿no? Todo termina en Hitler. Sino, que ahora en adelante, en la racionalidad neoliberal de gobierno, que ahora en adelante vamos a construir un ambiente y vamos a dar incluso ciertos recursos para que cada individuo sea artífice de su propia seguridad. Fíjense con lo de la ley de despidos que pasó, que estamos transitando eso, ¿no? Hay gente... empleados totalmente precarizados, trabajadores precarizados, que están en contra de esa ley. Pues dicen, no, porque si no se pone si esa ley se sanciona, los mecanismos empresariales, los mecanismos de inversión se alteran, etc. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo está funcionando el discurso ahí? ¿Qué subjetividad hay ahí? Me parece que hay que ver la crítica al neoliberalismo pasa también por las subjetividades que constituye, no quedarnos con es el Fondo Mundial, son cosas que están allá lejos. No, el neoliberalismo está acá, está funcionando entre nosotros. Sus tecnologías de gobierno están funcionando entre nosotros, que para mí es eso, ¿no? Y obviamente acá los medios de comunicación, para ir a una cosa más concreta, ¿no?, son fundamentales.
Cuando hablo de la disposición ambiental, hablo del ambiente virtual que conforman los medios de comunicación, donde continuamente están incitando, no nos ponen la pistola en la cabeza, obviamente, pero están incitando todo el tiempo, desde las novelas, la publicidad, los noticieros, es todo un discurso incitar a que uno se constituya como empresario de sí mismo, se supere, se forma, sea constructor de su propia seguridad, etcétera. Yo puedo contestar así Sí. brevemente. Pensaba que también de alguna manera, porque hay tantos boludos, es una cosa que quizás se responde tejiendo un poco las cosas que hemos escuchado, por lo menos hasta ahora. También se podría preguntar por qué son tan pocos los que resisten o por qué son tan pocos los que logran hacer de la actitud crítica un modo de vida, ¿no? Pero volviendo a lo que decía yo en relación a la actitud crítica de esta actitud de desobediencia voluntaria y de indocilidad reflexiva, ¿qué es lo que se pone en riesgo en una actitud de desobediencia voluntaria a los principios que nos constituyen? Y lo que se pone en riesgo es la constitución de la propia identidad, ¿no? Uno mismo se pone en riesgo, se pone en riesgo la propia vida. Entonces, en ese sentido me parece que está relacionado con lo que vos decías hace un rato de ese miedo a la incertidumbre, ¿no? Por un lado. Y por otro lado me parece que también, porque hay tantos boludos o porque hay tantos que se comen el discurso, tiene que ver también con algo que ayer Daniel Day decía en relación al tema del lenguaje, cómo el lenguaje puede limitar si es limitado, o puede llegar a ampliar los horizontes si efectivamente se amplía, digamos, el campo del lenguaje, el vocabulario, ¿no? Partiendo desde eso. Entonces, y en ese sentido, bueno, vuelvo a esta cuestión, ese miedo, porque de alguna manera, Oriana mencionó, no me acuerdo quién en la mesa, la cuestión de la parresía, del coraje para la verdad. Entonces, en definitiva, esta desobediencia voluntaria o esta crítica que necesitamos hacer de nuestro ser histórico supone también un acto parresiástico, que es animarnos a pensar quiénes somos en este momento y a tener el coraje para esa verdad. Una cosa que me parece que es preocupante también es cómo el discurso, que hablábamos por ahí en los cafés, cómo los discursos van por un lado, los discursos que asumimos van por un lado, y la vida va por otro, o nuestra experiencia de vida va por otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sería interesante que pensemos y que sigamos pensando en esto de para qué hacemos ciencia. No solamente enseñar qué es la ciencia, sino también me parece que asumir una tarea o un compromiso pedagógico, que tenemos un compromiso pedagógico frente a estos que siguen siendo boludos. La crítica al neoliberalismo es a costa de uno mismo. Para mí es a costa de uno mismo, poniéndose en juego sus propias certidumbres, poniéndose en el límite de uno mismo. Y viendo, porque a veces también cuando hacemos la crítica al sistema capitalista, todos caemos en cosas que ya han dicho los neoliberales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque a veces la salida a los problemas de la sociedad industrial, hablando del ambiente, ¿no? Y de la contaminación, y de cómo uno lo proletarizan y lo explotan, es la pequeña empresa. Y eso es un programa de gobierno. Claro, no colocarnos en el lugar de los intelectuales objetivos que criticamos el Claro, neoliberalismo, estamos fuera ¿no? de todo, ¿no? También estamos afectados. Nosotros. Hemos sido La pregunta boludos. es ¿por qué somos tan boludos?